Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien el audio? Sí, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien el audio, chicos? Sí, ya, genial, listo. Bien, vamos a compartir entonces el material de esta semana. A ver, un momento. Ya, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos la segunda parte de la Edad Moderna. Ya, hoy tenemos los siguientes temas. El tema de los estados modernos, la formación y la consolidación, la ilustración y la independencia de las 13 colonias. Así que vamos a iniciar con los estados modernos. Ahí está. Bien, moderna, chicos. En la edad moderna, habíamos la semana anterior planteado algunas características generales y habíamos comentado que en ese periodo se termina formando y consolidando las famosas monarquías, las monarquías modernas o llamadas también como los estados modernos. ¿Ya? ¿Quién representa estas monarquías? A ver, ¿qué autoridad, chicos? Creo que vamos a comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué autoridad representa estas monarquías? Obviamente, estamos hablando de el rey, ¿verdad? El rey. Entonces, esta forma monarquía va a ser la organización política, la institución política predominante a lo largo de toda la Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa. ¿Sí? Cuando se afirma que es predominante, significa que no fue la única, único tipo de Estado en la Edad Moderna. Otro tipo de Estado que vamos a ver en este periodo, pero no predominante, es el Estado liberal. ¿Ya? Tengan en cuenta, chicos, que el Estado liberal es diferente al Estado moderno. ¿Ya? Profe, ¿por qué es diferente? Ahorita vamos a explicar, pero te lo dejo como con un pequeño preámbulo. ¿Sí? Al mismo tiempo, chicos, vamos comentando que los estados modernos, para formarse, han pasado por una evolución. Inicialmente, el estado moderno se le va a llamar monarquía autoritaria o monarquía nacional. Es la etapa de formación, la etapa de niñez, la etapa de adolescencia, la etapa de juventud, la formación.
Pero siglos más tarde, este Estado moderno adquiere la forma de monarquía absolutista, a la cual llamaremos etapa de adultez, digámoslo así, o consolidación. Bien, ahí está. Por eso, chicos, cuando ustedes revisan el prospecto de San Marcos, encuentran en los ítems formación del Estado moderno y consolidación del Estado moderno. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se ha formado el Estado moderno? ¿No? ¿Cómo ha surgido, en todo caso, la monarquía autoritaria? Producto de que el rey, a lo largo del siglo XV y XVI, estoy hablándote finales de la Edad Media y ya comienzos de la Edad Moderna, ¿qué ha hecho el rey, chicos? Ha hecho uso de la violencia, de la guerra, la violencia por el poder, la violencia política o la guerra, ¿no? Imagínense, chicos, yo soy el rey y voy a tener que quitarle territorios a los señores feudales. Profe, ¿por qué? Porque un rey, su poder se basa en el reino. Y mientras el reino sea más grande, el poder del rey es mucho más grande también, ¿no es cierto? Es directamente proporcional. Pero ¿quiénes tienen propiedad sobre la tierra? Recuerdan, los señores feudales. Así que contra ellos me voy a enfrentar. ¿Ya? Imagínate un día, yo estoy yendo a la casa del señor feudal. Chicos, una pregunta, ¿dónde vive el señor feudal? ¿Cómo se llama la residencia? No me digas feudo, la residencia exacta del señor feudal. ¿Dónde vive él? En un castillo, ¿verdad? En un castillo, ¿se entiende? En un castillo, ¿ya? Entonces, imagínense, chicos, acá está el castillo del rey, del feudal, perdón. Yo voy ahí y le meto más bomba, pum, pam, pim, listo, destruido. Acabé con el señor feudal. De esa manera voy a iniciar la centralización o unificación de los territorios. ¿Está bien? Esa sería la fase número 1. Quiero que entiendan más que las fases, cómo se va formando esto, ¿sí? Eso fue, te comento, en el siglo XV. Siglo XVI, época de la Reforma Protestante, los reyes se enfrentan ahora a la iglesia, que queda muy debilitada por los reformistas protestantes, ¿verdad? ¿Qué hace el rey? Le quita tierras a la iglesia, ¿ya? El rey sigue centralizando territorios, unificando, pero esta vez quitarle tierra a la iglesia, ¿cómo le llamamos a eso? La secularización. ¿Está bien? La secularización de tierras. ¿Ya? La secularización de tierras. ¿Está bien? Listo. En el siglo XVII y XVIII, chicos, ya no hablamos de monarquía autoritaria. Esto de aquí, la fase 1 y la fase 2, son parte de la monarquía autoritaria. Ya la tercera fase, que es la fase ya de mayor desarrollo, lo llamamos la monarquía absolutista, porque ahí ya en la centralización se ha terminado, se ha consolidado. ¿Ya? Profe, una consultita. Cuando usted mencionó la monarquía autoritaria del siglo XVI, cuando le quitan tierras a la iglesia, esa acción también se llama laicización, ¿sí? Laicización y secularización son dos conceptos equivalentes. ¿Y saben qué significa eso, chicos? Imagínense, ustedes son parte de mi ejército. Vamos a atacar las tierras de la iglesia. Les quitamos la tierra. Por más que el Papa nos condene al infierno, a nosotros nos resbala, ¿ya? Nos llega, porque el rey está haciendo justicia y está aplicando la razón de Estado. ¿Sí? La razón del Estado está por encima de la razón de la iglesia. Eso es parte de la historia, chicos. Es parte de la historia. ¿Ya? Listo. Y así pues, chicos, tenemos que
Los estados modernos, si te das cuenta, tiene dos fases, ¿sí? Ahora, vamos a conocer un poco más la monarquía autoritaria. Te he explicado el proceso de cómo se forma. Ahora te voy a explicar cuáles son las características de la monarquía autoritaria. ¿Ya? Bueno, toda monarquía autoritaria, recuerda que estamos hablando de la formación del Estado moderno, ¿está bien? Toda monarquía autoritaria requiere instituciones, cuenta con instituciones, esas son sus características, ¿ya? Instituciones, profes, sí, chicos, no vayan a pensar que el rey gobierna solo, ¿no? Mientras más grande sea el reino, mientras más grande crezca la empresa, se requiere gente preparada para los cargos más importantes, ¿verdad? No puedes colocar a gente poco preparada, a tus amigos, no tienes que colocar gente que te cumpla, que te rinda, ¿verdad? Ahí está. Profe, ¿cuáles son las instituciones más importantes de la monarquía autoritaria? Tenemos, por ejemplo, el ejército profesional, número uno. Tenemos también una administración centralizada, o llamado también una burocracia, ah, burocracia profesional o especializada. Ahí te tengo que explicar por qué le llamamos así, ¿de acuerdo? Te voy a agregar también otras dos instituciones importantes, ¿ya? Por aquí vamos a trazar una, que va a ser las cortes, perdón, las cajas reales, algo así como el Ministerio de Economía de las monarquías, y a nivel internacional el uso de la diplomacia. ¿Ya? ¿Correcto? Yo sé que estoy con alumnos muy estudiosos, así que le voy a agregar una institución más, ¿de acuerdo? Vamos a denominar esto las Cortes Reales. ¿Está bien? Las Cortes Reales. Ya está. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá su nubecita como una memoria para que puedas recordar, porque recordar es volver a recordar esto también. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Qué es eso del ejército profesional? Se le llama ejército profesional o llamado permanente, o permanente porque siempre está, siempre está. Y su función principal es mantener el orden de la función, control interno y externo del reino. Control interno y externo del reino. Imagínense que dentro del reino hay una población, chicos, que no quiere pagar impuestos. ¿Qué hace el rey? Envía a los soldados. Soldados destruyen ese pueblo y aplican la guerra, la violencia. Pueden arrasar con los pueblos, quemar sus cosechas, ahorcar a la gente. Eso hace con el ejército. Así el rey, te das cuenta, detenta el poder. Y si hay una guerra contra otro reino vecino, ahí está el ejército profesional. ¿Sí? Profe, ¿quiénes conforman ese ejército del rey? El rey había implantado el servicio militar obligatorio, de tal manera que los soldados del rey, de donde venían, eran reclutados a la fuerza, reclutados de los súbditos, los habitantes del reino, ¿sí? Pero son del reino. Profe, ¿y el rey puede contratar soldados extranjeros? Sí, pero el rey más confía en los soldados del reino. Imagínense, chicos, imagínate que el Perú es un reino. Tú fueras el presidente o el jefe de gobierno, ¿ya? ¿Tú a quién pondrías en el ejército peruano? Obviamente te va a defender, ¿no? ¿A los peruanos o a los venezolanos? A ver, imagínate un ejército de un rey, de un reino, obviamente voy a colocar al peruano, porque los venezolanos, bueno, no se sienten peruanos del todo. Podrán decir, sí, me gusta el ceviche, ¿no? Me gusta el pollo a la brasa, ¿no?
pero tienen su propio reino, su propio estado. Por eso que no siempre en los ejércitos profesionales hay soldados extranjeros o mercenarios. Generalmente hablamos de súbditos del reino, ¿ya? Profe, ¿y cómo se mantiene estos soldados? El Estado les paga su salario, por eso se llaman profesionales, ¿no es cierto? Un profesional, en teoría, se supone que no va a trabajar para el Estado de forma gratuita, ¿no? Todo lo que hace un profesional tiene que ser remunerado, obvio, pues, profesional. Entonces, jóvenes, ¿de dónde saca el rey dinero para poder financiar esto? Lo obtiene de los impuestos recaudados por las cajas reales, ¿sí? Esta institución recaudaba impuestos entre los súbditos del reino. Y los súbditos tenían que pagar prácticamente de manera pasiva, porque si no les esperaba que la horca, los azotes, el rey te lo cobraría. Actualmente no hay esa forma de cobrar impuestos, ¿no? De repente retienen tu cuenta bancaria, tus ahorros, bloquean tus depósitos, ¿verdad? Ahora, repito, acá hay una pregunta de Dana. Dice, profe, ¿y qué son los mercenarios? Vuelvo a recalcar. Los soldados del rey son básicamente el reino, ¿sí? Y los mercenarios son soldados extranjeros, ¿ya? Pagados por el rey. Pero el rey no siempre confía en ellos, ¿ya? No siempre confía en ellos. El rey confía más en los soldados de su reino, ¿está bien? Porque obviamente tienen una identidad. No se olviden, chicos, que estas monarquías lo que quieren formar es una identidad nacional. Por eso se llama monarquías nacionales también. En una monarquía nacional no vas a contratar a un extranjero, pues no. No va a formar parte de tu ejército, ¿no es cierto? Ya. Entonces te comentaba que los súbditos pagan los impuestos, pero, profe, ¿pagan todos? No. Los que no van a pagar impuestos van a ser exceptuados, son los nobles y el clero. Vaya, profe, ¿qué tal raza? ¿Qué tal conchudez, profe? Que haya gente que no paga impuestos. ¿Pero por qué, profe? ¿Acaso porque son santos? ¿Son grandes científicos? ¿Han descubierto una vacuna contra una enfermedad horrible? No, por nada de eso, chicos. Simplemente porque la tradición decía que ellos nunca pagaron impuestos, por lo tanto no van a pagar. La tradición los defendía a ellos. No se olviden que estas monarquías son bastante conservadoras, muy conservadoras, ¿de acuerdo? Listo. Para que alguien cobre el impuesto, para que alguien cobre impuestos, debe tener mínima preparación en contabilidad. Mínima, ¿verdad? Y si obviamente sabe contabilidad, puede manejar la administración. Y la administración tiene mucho que ver también con las leyes, ¿verdad? Y las leyes tienen que ver, chicos, con las universidades. Por eso que el rey va a contar con funcionarios profesionales o especializados. ¿Egresados de dónde? De las mejores universidades del mundo moderno. Ah, profe, ahora entiendo por qué en la Edad Moderna se multiplican las universidades, más que en la Edad Media. ¿Y eso promovido por quién? Por el rey. Ojo, chicos, en la Edad Moderna las universidades son promovidas por el Estado, ya no tanto por la Iglesia. ¿Sí? En la Edad Media, universidades promovidas por la Iglesia. En la Edad Moderna, promovidas por el rey. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí salían, ¿quiénes, profe? Los funcionarios. Pero te comento una cosita más, chicos. En ese tiempo, cuando tú eras un profesional, médico, ingeniero, abogado, etcétera, no bastaba con tu título. Tu título no te llevaba directamente al Estado. Había una condición que hay que cumplir además. Ser noble. Y para eso tienes que comprar otro título. Comprar un título, mejor dicho. El título de nobleza. ¿Y sabes qué? El rey te lo va a vender. Cuando el rey no tenga dinero, cuando esté en crisis, eso va a ocurrir en el siglo XVII, te comento, el rey va a ofrecer
venta de cargos nobiliarios. Así, por lo tanto, muchos burgueses, porque ellos se dedican al conocimiento, van a ser ennoblecidos y la burocracia va a poder incorporar a la burguesía que ahora es noble, una burguesía ennoblecida. Entonces, chicos, cuando tú ibas en esa época, imagínate, viajamos en el tiempo y queríamos ver a un burgués como noble, ese burgués sí o sí tendría que poseer este traje, mira. ¿Alguien sabe cómo se llama este traje? Y eso que usabas tú en tu promoción de colegio, ¿no? Que te vas a poner ahora cuando egreses de la universidad, ¿verdad? ¿Cómo llamamos ese traje? ¿Alguien sabe? Claro, se llama la toga. Por eso que estos nobles de origen burgués se llamaba la nobleza de toga. La nobleza de toga. ¿Ya? Ahí está. La nobleza de toga. Ya. Hay una pregunta que llegó en San Marcos 2016. Mira la preguntita. Decía, en Europa, a mediados del siglo XVII y XVIII, la naturaleza de la nobleza fue alterada debido al poder del dinero, ¿verdad? La burguesía compraba con su poder del dinero estos títulos, ¿cierto? Este cambio, porque la nobleza mira cómo está cambiando, ¿ah? La nobleza no son solamente los aristocráticos, como este pata de acá. Por ejemplo, él es un aristócrata. Se llama nobleza de espada, porque sus abuelos, sus antepasados, eran de origen noble, aristocracia pura, al 100%, la verdadera aristocracia, la verdadera nobleza. En cambio, esta nobleza de acá, pues, es de origen burgués, una aristocracia bamba, una aristocracia comprada, ¿no? Una aristocracia ennoblecida por su dinero. Ya, y la pregunta de San Marcos era, ¿no? ¿Por qué en el siglo XVIII aparecen nuevos nobles, como la nobleza de toga? Porque compraban títulos nobiliarios, ¿verdad? Eso fue la respuesta en San Marcos. Sí, compraban títulos de nobleza. Ahí está. ¿Ya? ¿Y cuál sería, profesor, la función de las Cortes Reales? Las Cortes Reales, chicos, que es otra institución, eh, corresponde a aquellos personajes que asesoraban. Era un cuerpo de asesores del rey, pero estaba integrada por la nobleza de espada. ¿Sí? Recuerden, chicos, acabo de mostrarte, si lo has apuntado, sería bacán. La nobleza de espada tiene un origen burgués o un origen aristocrático. La nobleza de espada, así como los antiguos señores feudales. ¿Ah? Claro, un sentido aristocrático, ¿ven? Por eso, chicos, entre las cortes reales y la burocracia especializada, el rey, ¿sabes a quién prefería más? A la nobleza de espada. Por eso que la monarquía moderna, más que burguesa, es aristocrática. ¿Ah? Entonces, chicos, eso el rey lo tenía en cuenta. Controlaba todo el poder, incluyendo a los burgueses y a la nobleza de espada. ¿Ya? Y la diplomacia viene a ser las relaciones internacionales o relaciones exteriores que el rey tenía con otros reinos, vecinos o enemigos.
Por ejemplo, chicos, imagínense tu profe Majero, el que te habla, era el rey de Francia y de pronto recibía un regalo de cumpleaños. Me estaban enviando 20 caballos hermosos, hermosísimos. ¿Ah? Entonces yo veía el regalo y decía, ¿no? Este regalo viene del rey de Austria. Es un regalo por su cumpleaños, su majestad Majerwa. Oh, gracias. Yo también le enviaré otro regalo. Muebles. Te comento que en esa época los franceses hacían muebles de alta calidad. ¿Sí? Se llamaban los muebles Luis XV. Son muebles viejísimos, pero fichazos. ¿Ah? No sé si ustedes alguna vez de repente en casa, bueno, no creo que lo tengan porque es más de estilo europeo, ¿no? Pero algo por ahí, ¿no? Mira esos muebles, chicos. Lo máximo, ¿no? Otro nivel, ¿no? Profe, lo mueble la abuelita. La abuelita, pero la abuelita tenía elegancia, ¿ya? Ahí está. Chicos, entonces la diplomacia jugaba un papel importante porque permitía, en lugar de hacer guerra, formar alianzas, ¿verdad? Sí, en la Cachina hay un montón, sí, en la Cachina hay un montón. ¿A quiénes compraban título de nobleza? A ver, chicos, ayuden por favor a Luciana. ¿Quiénes compraban títulos de nobleza en el siglo XVIII, alterando a la nobleza? La, ya, y la noble de Toba, ¿qué origen tienen? ¿Qué origen tienen? Muy bien, Antoinette, Brittany, muy bien, Fabiano, burguesía, efectivamente, ¿ya? Ahí lo apúntalo, por favor, Luciana. Listo, gracias, lo máximo. Bien, chicos, ¿cuál es el ejemplo más clásico de la diplomacia en los estados modernos? Es el matrimonio. La diplomacia utilizaba mucho los matrimonios. A ver, ¿alguien reconoce quién es esa reina que va a perder la cabeza por su rey, literalmente? Pierde la cabeza por el rey. Claro, es María Antonieta, junto a su pareja Luis XVI. Es el claro ejemplo de diplomacia, chicos, porque dos reinos, el francés y el austriaco, se unieron. ¿Te das cuenta? Esa es la idea de diplomacia, aplicada a reinos extranjeros, no al interior de los países, sino fuera de él, ¿de acuerdo? A nivel siempre internacional, la diplomacia, pues chicos, ¿se entiende, no? Como hoy día es la Cancillería, algo así, esa es la diplomacia, ¿sí? A nivel internacional, ya está. Muy bien, los pasteles, mira, he puesto un pastel, los pasteles, ¿no? Así es. ¿Sabían ustedes, chicos, que esa idea de los pasteles fue una falsa acusación, ¿no? Fue una injuria contra ella para llevarla a la guillotina. Pero eso ya luego vamos a comentar la próxima semana, ¿ya? Bueno, entonces, chicos, llegamos al siglo XVIII, XVII-XVIII. La monarquía autoritaria se ha transformado en una monarquía absoluta. ¿Cuáles son las características de la monarquía absoluta? Toda monarquía absoluta ahora presenta principios. Y los principios vamos a ponerlos de esta forma. No necesariamente el principio que voy a colocar primero es más importante que el segundo, sino que cada uno tiene su propia cualidad. ¿Sí? Por ejemplo, el centralismo, primer principio de una monarquía absolutista. Otro principio se llama el regalismo. Y el tercer principio se llama el providencialismo. ¿Está bien? Ahí está. Estas son las características de la monarquía absolutista. Bueno, ya íbamos viendo nosotros cómo el rey estaba haciendo centralización en la medida que fue derrotando a los señores feudales y a la iglesia, ¿verdad? Una consulta, chicos. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué medio utilizó el rey para imponer su poder sobre la iglesia y los señores feudales? Principalmente la negociación
o la violencia? A ver qué hizo el rey a lo largo de todo este proceso que comenzó a fines de la Edad Media. La negociación o la violencia, principalmente. ¿Cuál de los dos medios? Claro, el uso de la violencia. Y solamente a través del uso de la violencia, el rey termina concentrando, palabra clave, miren chicos, concentró territorios, ¿verdad? Concentración de territorios y con ello el rey va a influenciar sobre la población. Cuando uno tiene influencia, eso se llama poder, ¿me entienden? El poder es la influencia de alguien sobre otros, la concentración política, ¿sí? ¿Dónde estaría eso, profesor? Aquí. El rey tiene todos los poderes. ¿Está bien? Eso es el centralismo. Segundo principio, el regalismo. Palabra importante para recordar, la preeminencia. Si ustedes buscan el diccionario, buscan en la RAE, la palabra preeminencia es la imposición de una autoridad sobre otra. En este caso, el rey sobre quién va a estar como autoridad máxima. Preeminencia del rey sobre la iglesia. El rey controla la iglesia, ¿sí? Y si tú ves que tu rey es católico, tú tienes que ser católico como el rey. Nada que el papa te dice, no, hijo mío, no, 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 disculpa papa, pero mi rey es mi rey, mi king es mi king. Él te ha vencido además. Yo le tengo que decir a mi rey, porque si no hay castigo. ¿Me entienden? Eso se llama regalismo. El rey puede expulsar a órdenes religiosas. El rey puede crear órdenes religiosas también. ¿Sí? El rey inclusive puede nombrar obispos, arzobispos en su reino. Tiene una injerencia en la iglesia. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso, ¿ya? El rey no se divorcia de la iglesia, ¿eh? El rey no se divorcia de la iglesia. El rey más bien controla la iglesia. Tiene un acercamiento con ella. Necesita la iglesia. ¿Está bien? Necesita la iglesia. Y el tercero se llama providencialismo. Y la palabra clave, ¿cuál sería? La palabra sería origen, el origen divino del poder. O sea, el poder del rey, ¿de dónde viene, chicos? ¿De dónde viene el poder del rey? Viene de Dios. Ahí está. Eso se llama providencialismo. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Profe, ¿y qué monarquía europea representa el modelo de monarquía absolutista? Efectivamente, Francia, chicos. Francia con los reyes Luises, siendo el más importante el rey Luis XVI. Acá está, miren. Conocido por su frase, aunque parece que no lo dijo, pero por nivel pre, decimos que sí lo dijo, el Estado soy yo. ¿Sí? Ahí está. Él va a ser muy importante en la historia de Francia, chicos, porque él convierte a Francia en la primera potencia continental. Convierte a Francia en la primera potencia del continente europeo. Continental, ¿ah? ¿Ya? ¿Y cómo lo logró, profe? Porque él intervino en la guerra de los 30 años. Una guerra que enfrentó casi toda Europa. Francia contra Alemania, Francia contra España, Francia contra Países Bajos. Francia le ganó a todos prácticamente y logró transformarse en una potencia. ¿Ya? Gracias a esa guerra, Francia consolidó sus fronteras con España y fronteras con Alemania. ¿Ya? Y gracias a la guerra, él también se transforma en el rey símbolo del absolutismo. ¿También por qué? Porque su gobierno se construyó el magnífico
Palacio de Versalles. Palacio espectacular, chicos, ¿ah? Que vamos a tener ahorita, la suerte de visitarlo. ¿Qué, profe? ¿Cómo vamos a visitar el palacio? Bueno, vamos a viajar, obviamente, de manera virtual, ¿verdad? Al Palacio de Versalles. Bien, vamos por aquí. Viajemos al Palacio de Versalles. Vamos a verlo por dentro y por fuera. Acá, vamos a viajar entonces. Ahí está, chicos, el Palacio de Versalles. Estamos viéndolo desde arriba, mira, desde el satélite. Ahí está. Vamos ahora a visitarlo por abajo. Ahí está, mira, las afueras del Palacio de Versalles. ¿Sí? Hermoso, monumental, estilo barroco, por la ornamentación. ¿Ya? Profe, quiero conocerlo desde adentro, ya no te preocupes, vamos a ingresar. Al palacio, claro está. A ver, ¿dónde quieres entrar? Vamos a entrar a un salón, ¿ya? Vamos a visitar un salón del Palacio de Versalles. Vámonos a este salón de acá. Aquí, te voy a llevar acá. Está, mira, mira cómo los reyes adornaban el palacio, mira, chicos, con retratos, obras espectaculares. Cuánto lujo, ¿verdad? Cuánto arte, cuánto dinero, cuánta plata, chicos. ¿Ah? ¿Cuánta gente habrá pagado impuestos para hacer que el rey haga todas estas cosas, verdad? Bien, vamos a conocer otra sala. Vámonos ahora a esta sala de acá. Este ya las afueras. Vámonos un poquito más adentro. Vamos ahora a ingresar aquí a este patio donde María Antonieta recibía a sus allegados. Ahí está. Ahí. Una más. Ya para pasar a otra parte, la parte teórica. Vamos a entrar a otro salón, también espectacular. Aquí. Ahí está. Mira la cantidad de lujo que hay acá. Miren, chicos. Ahí está. Todas las batallas de la familia noble francesa. Como te decía, ¿no? ¿Cuánto dinero se habrá invertido ahí, verdad? Mientras tanto, profe, el pueblo, uy, el pueblo tenía que pagar esto. Imagínense, chicos, tu profesor Majerwa, hace 250 años, ¿qué iba a entrar aquí? En la vida iba a entrar un plebeyo como yo, ¿verdad? Tú también, plebeyo, plebeya, ¿qué vas a entrar aquí hace 250 años? Porque solamente estaba aquí, ¿quién? La nobleza de espada con el rey, ¿no? Las cortes reales, ¿te acuerdas? Profe, y ahora, bueno, ahora yo puedo juntar mi plata, profesor Majerwa, viviendo en un distrito muy sencillo de Lima, junto mi plata y puedo ir al palacio. Profe, ¿cómo fue posible eso? La Revolución Francesa lo hizo posible, chicos. La Revolución Francesa rompió estas diferencias que habían entre seres humanos, ¿no? Aristocráticos y plebeyos. ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo? ¿Papá Biología vive ahí? Ah, no sé, hay que preguntarle. No, mentira. Ahí está. Listo. Claro, bien, ahí está Maffer, mira, espíritus amarginos. Profe, igual lo tomamos, profe. Tomamos el palacio y entramos por rebelión. Así es. Buena, buena. Bien, chicos, entonces, ese es el gran palacio de Versalles. Bien,
Entonces, jóvenes, estimados estudiantes, Francia es el símbolo del absolutismo, ¿no es cierto? Porque también el rey Luis XIV contaba con el apoyo de su ministro de Economía, llamado Jean-Baptiste Colbert. Colbert aplicó el proteccionismo económico. Te comento que el proteccionismo económico es una característica del mercantilismo, ¿ya? Obviamente al estilo francés, mercantilismo francés, oui oui, oh la la, bonjour. Y como Colbert crea esto, chicos, a este mercantilismo francés también vamos a llamarle colbertismo. Y, profe, ¿qué es el colbertismo entonces? Es un modelo, es una doctrina, como quieres llamar, que se caracteriza en que el rey, el Estado, tiene una alta intervención en la economía. Para empezar, alta intervención estatal. ¿En qué sentido, profe? El rey ordena aumentar los aranceles. ¿A cuál? A las importaciones. Si tú quieres producir en Francia, eres un empresario, tú tienes que comprarle a Francia. No le puedes comprar a la rival Inglaterra. Chicos, imagínense que ustedes son productores de pan, tienen sus panaderías. Quieren abrir una cadena de panes en toda Francia. ¿Tá? ¿Qué hacen? Traen trigo. En Francia no hay mucho trigo, traen trigo de Inglaterra. Y venden pan francés, pero con trigo inglés. ¿Sabes qué va a hacer el rey cuando vea eso? Primero ordena que tu negocio se cierre. Y segundo ordena que te maten en la horca. ¿Qué tanto así, profe? Chicos, el rey quiere que tú consumas insumos de Francia. Por eso que el rey sube aranceles a las importaciones. Pero si tú eres capaz de exportar a otros mercados, el rey te baja los aranceles. ¿Ya? Pero hay un detalle. El rey no le conviene bajar del todo, porque si baja los aranceles el rey deja de ganar. Entonces al final el rey no solamente hay aranceles para las importaciones, sino también impide que puedas exportar. ¿Ya? Por eso, chicos, el rey con esta medida que está haciendo limitaciones comerciales. Repito, el proteccionismo te lleva a limitar la actividad comercial, ¿ya? Pero el rey, por su lado, quiere ganar dinero. Yo quiero dinero por los impuestos, quiero dinero de los aranceles. Pero su majestad, los comerciantes están agobiados, no pueden invertir. No me importa, yo solo quiero el dinero, el rico, exquisito dinero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo el rey, chicos, limitaba el desarrollo del comercio y por lo tanto la burguesía? ¿Ya? Mira, por otro lado, en Inglaterra se intentó hacer una monarquía absolutista, pero fracasaron. Porque ¿quién le hizo la bronca en Inglaterra al rey? ¿Quién le hizo la bronca? Allá en Inglaterra hubieron 4 reyes que intentaron hacer monarquía absolutista. Se llaman los reyes Estuardos, ¿sí? Teníamos a Jacobo I, Carlos I, Carlos II y Jacobo II. Los 4 no pudieron vencer al Parlamento inglés. Hubo una guerra incluso entre ellos, una guerra civil que se transformó en una revolución. ¿Y quién termina ganando esta guerra? El Parlamento. Ya, ¿cómo es el mercantilismo? Te comentaba y les comentaba a todos, Luciana, que el mercantilismo es una doctrina que se basa en acumular dinero. Obviamente, metales preciosos, oro y plata. Pero para el caso de Francia lo acumula el rey. ¿Y cómo lo acumula el rey? A través de los impuestos. Eso se llama mercantil. Una persona mercantil solo piensa en ganar plata. No le importa afectar a los demás. No le importa el bien común. ¿Te das cuenta? Así tenga que mandar a la horca, matar gente, la cosa es la plata. Es el pensamiento mercantil. ¿Ya?
Entonces, mientras tanto, chicos, en Inglaterra terminaba esta famosa revolución y el Parlamento creó en Inglaterra una monarquía que hasta ahora sigue en Inglaterra. ¿Sí? Chicos, a propósito de esa monarquía que se llama parlamentaria, ¿alguien sabe cómo se llama el actual rey de Inglaterra? ¿Quién es el actual rey de Inglaterra? ¿Sí? Es el rey. Acá está. Acá está papá, hijo y nieto. Él es el rey Carlos. Charles III. Carlos III. Bueno, le han diagnosticado cáncer al rey, ¿eh? Le han diagnosticado cáncer. Así que el que va a reemplazarlo es su hijo que vemos al costado, el príncipe William. Y si este príncipe muere, lo reemplaza este nieto que él tiene, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Bien, profe, ¿y a dónde vamos con esto? A afirmar que en Inglaterra nace esta monarquía parlamentaria que se transformó en el primer estado liberal de la historia. Hace ratito te comenté que el estado liberal es diferente al estado moderno, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la característica de un estado liberal? Que en un estado no hay concentración de poderes. Lo que hay en un estado liberal es una separación o división de poderes, ¿correcto? El estado se divide en poderes. Ya más o menos tú debes saber qué poderes son, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo. Ya. Ese es un estado liberal, ¿me entiendes? Hay una pregunta interesante, Natalia, una pregunta muy centrada, muy académica, de alto nivel. Felicitaciones, Natalia, por la forma como piensas. Lo máximo. Profe, ¿por qué si las monarquías van a desaparecer tarde o temprano? ¿Por qué ya no son viables con la vanguardia actual? Que chicos, la monarquía es un rezago de la época donde el rey tenía todos los poderes en la sociedad y en la política. Ahora el mundo cada vez es más libre, es más individual. Cada vez el mundo, chicos, deja de lado la política. Cada vez la gente le importa menos los partidos políticos. Más se centra en el mundo individual, en el mundo más personal, ¿verdad? Entonces, tener una monarquía en un país rico no es tan dañino, porque el rey, de alguna forma, en un estado liberal, el rey vive de sus propios ingresos. Aunque no lo crean, los reyes tienen sus ingresos también, sus negocios. No viven de los impuestos altos, porque si no, un estado liberal, chicos, los ciudadanos salen a las calles y se tumban a la monarquía. Pero en países con crisis, ahí las monarquías son cuestionadas. Por ejemplo, en España, hace rato ya quieren cambiar la monarquía, porque en España es un país que está permanentemente en crisis. En Inglaterra, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, las monarquías no generan muchos problemas, porque son reales estados liberales, ¿sí? Así que han quedado como una tradición, como algo bonito, de la que tuvieron en el pasado. Es como nosotros, ¿no? Tener a Machu Picchu, ¿no es cierto? O decir, ah, los incas, ¿no es cierto? Entonces es parte de la historia, ¿ya? Bien, chicos, entonces recuerden, por favor, que el Estado liberal es un Estado no igualitario, no es un Estado similar a un Estado moderno, ¿ya? Mucho cuidado, el Estado liberal no gobierna una persona, gobiernan poderes, ¿sí? Bien, y en el siglo XVIII se comienza a cuestionar al Estado moderno. ¿Quién termina cuestionándolos? Los ilustrados. ¿Ya? Hace ratito te comentaba que los que pagan impuestos son los burgueses mayormente. En cambio, los nobles, la iglesia, estaban exonerados. Por eso que en el siglo XVIII aparece este movimiento intelectual llamado Ilustración que cuestionó al antiguo régimen.
Y para explicarte por qué cuestionó al antiguo régimen, primero debes conocer mínimamente, de forma general, qué es el antiguo régimen, ¿verdad? Se le llama el antiguo régimen al conjunto de instituciones o al sistema que existió hasta la Revolución Francesa. Particularmente existió hasta el año de la Revolución Francesa, 1789. De ahí comenzó a desaparecer, ¿sí? Entonces, el antiguo régimen es un sistema que tiene dos acepciones. En sentido estricto, en sentido estricto, es también conocida como una monarquía o un absolutismo, en todo caso absolutismo. Pero en sentido amplio, el antiguo régimen tiene otra sección. No solamente es absolutismo, es también sociedad llamada estamental, que es la famosa sociedad de la Edad Media, ¿te acuerdas? Oratores, bellatores, laboratores. Y además, el antiguo régimen en sentido amplio incorpora el concepto de proteccionismo, que es un elemento del mercantilismo, ¿de acuerdo? Proteccionismo. ¿Ya? Ya hemos más o menos presentado qué es el absolutismo. Ahora vamos a presentar a qué se refiere con la sociedad estamental. En una sociedad estamental, chicos, hay muchas desigualdades entre uno y otro grupo social. ¿Ya? Ahí no existen individuos, existen grupos o estamentos. A ti no te llaman José, no te llaman Manuel, te dicen, tú eres parte de los nobles, tú del clero y tú del pueblo, del tercer estado. Ahí te clasifican por grupo, no por individuo. ¿Ya? Imagínate, los que terminan siendo privilegiados son los del primer y segundo estado, los nobles y el clero, ¿correcto? Ellos son privilegiados porque van a tener la mejor comida, la mejor bebida. Si hay crisis económica, si hay hambruna, si hay una guerra, ellos no les falta la comida, ¿ya? Ellos tienen los mejores privilegios, o mejor dicho, tienen todos los privilegios, y uno de ellos es que no pagan impuestos, imagínate, ¿no? Tienen castillos, tienen palacios, tienen tierras, tienen ganado, comen bien, se visten bien, etcétera. Y para, como un regalito suyo, no pagan impuestos, están exonerados. ¿Por qué, profe? Porque es la tradición. Es la tradición, por eso los privilegiados se sustentan en la tradición, por eso que son conservadores. Muchos de ellos son conservadores, ¿sí? En cambio, los grupos no privilegiados han nacido para pagar impuestos toda su vida. Ellos soportan las cargas tributarias, las pesadas cargas tributarias, ¿sí? Ahí está, ¿quién conforma a los no privilegiados? Se llama tercer estado. Ahí están los campesinos, que te comento son la mayoría del tercer estado. Tenemos a grupos marginales, imagínense, mendigos, gente desempleada, los artesanos que trabajan todavía en gremios, pero los que pagan más impuestos, chicos, definitivamente son la burguesía. En la historia de Francia, por ejemplo, llegaron a pagar el 85% de los impuestos. Imagínense, ¿no, chicos? Los burgueses, que eran médicos, que eran abogados, ingenieros, profesionales, que se habían esforzado, estudiando, trabajando, pagaban impuestos altos. Y, profe, ¿por qué pagaban tan alto? Porque habían otros que no pagaban, pues, ¿no? Ustedes saben, chicos, que la gente que no paga o es exonerada hacen que otros paguen por ellos, ¿no? Profe, pero los nobles, ¿por qué no pagaban? ¿Acaso eran pobres? No,
tenían todo. Ese era el problema. De repente se toleraría si el noble era pobre, ¿no? Necesitado, ya, pues no importa. Yo como burgués ya voy a pagar un monto solidario, voy a pagar por ellos, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a pagar, según los burgueses, a favor de gente que peor aún, ni siquiera aporta nada a la sociedad? Están ahí como parásitos, ¿no? Como comechados. Prácticamente no aportan. Eso fue lo más incómodo para la burguesía, ¿no? La burguesía decía que los que deben estar en el Estado deben ser los mejores hijos del pueblo, o sea, ellos. ¿Por qué ellos, profe? Porque ellos son los que salían de las universidades, pues, ¿no? En fin. Entonces, chicos, eso va a terminar generando un malestar por parte de los ilustrados, ¿sí? Entonces, los ilustrados van a terminar cuestionando el antiguo régimen, ¿ya? Una pregunta, chicos. ¿Dónde se encuentra el origen de la ilustración? A ver, ¿en qué reino se encuentra el origen de la ilustración? ¿Será en Italia? ¿Será en Alemania? ¿Será en Francia? ¿En dónde? ¿Dónde surge la ilustración? Ajá. Bien, acá hay una primera respuesta muy interesante. A ver, otro. ¿Quién se anima sin miedo al éxito? ¿Dónde está la cuna, el origen, la génesis de la ilustración? No vale poner Perú, ¿ah? No vale poner Perú por si acaso. Y la respuesta es... Exacto. Muy bien. Respuesta correcta. Tu, 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 tu. Inglaterra. Oh, Inglaterra, profe. England. England. Ahí está, Inglaterra. ¿Con quién, Con las ideas liberales. Uy, liberales. Empiristas, o en todo caso, y empiristas. Mira, qué hermoso. Empirismo. Empiristas. ¿De quién? De John. John. ¿Qué John conocemos, profe? John Locke. John Locke. Ahí está. ¿Cierto? No, Kant es de la antigua Alemania. ¿Sí? Este es John Locke. A él también lo llaman el padre de las ideas liberales, en historia. Profe, ¿por qué le llamamos el padre de las ideas liberales? Porque de él viene esta noción, chicos, de la división de poderes del Estado. Ojo, eso no viene de los griegos, no viene de los romanos, básicamente viene de Locke. Rousseau viene más adelante, ¿ya? Pero el auge, ¿no es cierto? El auge de la ilustración se logró en Francia. Ahí está, mira, Francia. Oui, oui, ulala, Francia. ¿Ya? ¿Por qué Francia, profe? Porque ahí hay un antecedente. El antecedente a esto en Francia fue gracias al racionalismo, a las ideas racionales. ¿De quién? De Renato Descartes. Método descartiano. Cogito ergo sum. Discurso del método, ¿verdad? Ahí está. El auge es en Francia. Estamos hablando de ideas, ya chicos, estamos hablando de ideas. Todavía no hablamos de aplicación.
Cuando decimos aplicación, eso se llamará 13 colonias, ¿de acuerdo, Norca? Acá estamos hablando de la concepción, cómo se va elaborando, ¿sí? La aplicación por primera vez es en las 13 colonias, ¿ya? Ahora, ¿qué plantean los ilustrados? Crítica al absolutismo, y en su lugar, ¿qué proponen? Proponen un Estado liberal, donde los poderes se encuentren separados. Critican la sociedad estamental, que proponen, por lo tanto, una sociedad donde el poder económico y las capacidades académicas estén por encima de todo. Una sociedad clasista, ¿ya? Y también dicen que el Estado debe separarse de la Iglesia. No te olvides, eso se llama secularización. ¿Te acuerdas que hace ratito, si lo notaste o lo recuerdas, puse una palabra sinónimo de secularización? ¿Te acuerdas? Hay una palabra sinónimo a secularización. Empieza con L. A ver, ¿quién recuerda esa palabra equivalente a secularización? La palabra así se escribe, ¿ya? Laicización, con Z, ¿no? Laicización. Muy bien, ahí están los ilustrados. Entonces, chicos, ¿quiénes son los principales ilustrados? Tenemos al gran Voltaire, defendió la tolerancia ideológica. Él es el defensor, chicos, del Estado laico. ¿Qué es el Estado laico exactamente, profe? Es el Estado de que no existe en un Estado laico religión oficial. El Estado no tiene religión oficial. Porque según el Estado laico, chicos, y obviamente Voltaire, la religión es un tema privado, es un tema tuyo, personal. Tú puedes ser ateo, agnóstico, católico, judío, musulmán, evangélico, testigo, pentecostés, mormón, pero es tu religión. Nadie puede perseguirte por eso. Satánico, Belcebú, no sé, pues adoras a la cabra, ¿tá? Lo que tú quieras, pero nadie puede perseguirte por eso. Siempre y cuando no le hagas daño a otra persona. ¿Ya? Claro, si tú haces de repente estas cosas medio sobrenaturales para hacer daño a alguien, ya pues ahí tienen que intervenir. Pero nadie puede intervenir en un tema privado, que es la religión. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva a plantear, chicos, que Voltaire, ¿qué criticó? ¿Qué criticó? Justamente él termina criticando el dominio ideológico de la iglesia. Bien, el dominio ideológico de la iglesia. Por eso Voltaire, se convirtió en el mayor crítico al antiguo régimen y particularmente a la iglesia. Él es un tremendo hiper anticlerical. ¿Ah? Ahí está, un anticlerical. ¿Sí? Ese es el gran Voltaire. Obra de Voltaire, profe, su obra máxima, Cartas filosóficas, en donde expone su concepto de Estado laico y él llega incluso a admirar, él admira, chicos, tiene una fuerte admiración a la monarquía inglesa, la monarquía británica, la monarquía constitucional. Bueno, también entiendan, pues chicos, que en Inglaterra pues está Luke y hay una influencia también sobre ellos, ¿no?
Otro personaje importante es el famoso Montesquieu. Él es el que planteaba el Estado liberal. ¿Te acuerdas qué era el Estado liberal? ¿Cómo se encuentran los poderes en el Estado liberal, chicos? ¿Centralizados o divididos? ¿Cómo se encuentra el Estado ahí liberal, el poder? Claro, separados, divididos, donde cada poder sea igual al resto, para que haya un equilibrio, una armonía de poderes, ¿correcto? La obra cumbre de Montesquieu lo encontramos, por ejemplo, en las cartas persas, donde él critica el modelo de tiranía, comparando a los reyes como los antiguos reyes persas, habla de la tiranía. Una cosita importante, chicos, ¿eh? Una cosita importante. Los ilustrados no hablan de absolutismo. Ellos no usan en sus obras la palabra absolutismo. Lo equivalen a que ellos, la tiranía. ¿Sí? Ahí está, la tiranía. Y la otra obra de Montesquieu es el espíritu de las leyes, donde claramente nos habla de este concepto de Estado liberal directamente. ¿Ya? Y Rousseau, por su parte, Juan Jacobo Rousseau, es un personaje importante porque él va a plantear en su obra el contrato social, que decía que inicialmente todos éramos iguales, ¿correcto? Pero de pronto apareció la propiedad privada, nos dividió, comenzamos a enfrentarnos, matarnos, entonces era importante que haya un pacto entre la gente, la sociedad, de tal manera que en la sociedad se eligiera a un grupo de personas para que nos gobernara. Entonces, Rousseau termina afirmando que esos gobernantes, en realidad su poder no viene de Dios. Los gobernantes, su poder viene de los gobernados, de la sociedad organizada, según Rousseau, de la sociedad civil, donde todos son ciudadanos. El gobernante solamente tiene un poder temporal. Eso se llama el pacto o contrato, lo contractual. Es algo contractual, ¿sí? Ahí está, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa, profe, si ese gobernante abusa del poder, se convierte en un tirano y no quiere devolver el poder a la sociedad civil? La sociedad civil tiene el derecho, dice Rousseau, de ir a las calles. A las calles, compañeros. Saquemos al tirano, a la tirana, a las calles, porque hay un derecho, dice Rousseau, de insurgencia popular. Ajá. Insurgencia popular. No se olviden, chicos, que esto de aquí se va a aplicar luego a las 13 colonias, a la Revolución Francesa también, ¿ah? La toma de la Bastilla, si ustedes más o menos se ubican un poquito más adelante, vamos a ver, es la aplicación de la insurgencia popular, ¿correcto? Ahora, Rousseau, para terminar, también nos hablaba, chicos, de que no todo era malo en nuestra época. Alguna vez las cosas fueron buenas, ¿ya? Porque el hombre en realidad es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Han escuchado esa frase? Y eso está en una obra de Rousseau, está en una obra de Rousseau llamado El Emilio, una obra de pedagogía, una obra de educación, Emilio por si acaso, ¿ya? Donde obviamente Rousseau termina planteando esta teoría de que todos nacemos buenos, pero de grandes nos volvemos un poco malos, egoístas, en fin, la teoría del buen salvaje. Ahí está, eso es la teoría del buen salvaje, ¿cierto? Listo. Bien, chicos. Ahora, estas ideas se van a difundir, efectivamente se van a difundir gracias a un conjunto de libros que vamos a llamar la enciclopedia ilustrada, la enciclopedia ilustrada.
Acá está el libro. Vamos a ver el libro, chicos. Ahí está. Mira qué dice. En francés, mira, está y lo podemos leer en castellano. Enciclopedia de Diccionario Razonado de Ciencias, ¿ah? De Artes y de Matemáticas, hecha para las personas de letras, editado por Michel D'Alembert, ¿ya? Publicado por la Real Academia de Ciencias de París. ¡Wow! La enciclopedia. ¿Sí? Ahí están resumidas las obras de los ilustrados. Ahora, chicos, esta obra se leía en casa, se leía en las universidades. No, los ilustrados tienen la costumbre de difundir estas ideas no en las universidades ni las academias. Estas ideas fueron difundidas en los espacios públicos. Aquí nace el concepto de espacio público. ¿Sí? ¿Qué espacio público, por ejemplo? Repito más, ¿ya? En el siglo XVIII estaba muy de moda que los intelectuales vayan a los cafés. ¿Han escuchado estos espacios llamados cafés? Ellos iban, hablaban de política, mira, al aire libre. Y hasta el día de hoy, chicos, los cafés se mantienen en toda Europa, especialmente en París, mira, ahí está el café. Mira, la gente va al aire libre, conversa de política, conversa de economía, de medicina, de ciencia. Ahí está, los cafés. ¿Sí? ¿Cuál es también otro espacio para difundir esto de la ilustración? Las llamadas tertulias. Las tertulias. Las tertulias eran salones o eran espacios en donde en los salones los hombres de negocio hablaban de el mundo. Ahí están las tertulias, mira. Esta es la familia burguesa que se reunía en los salones. Aunque también había un tercer espacio público donde se hablaba de la ilustración. Se llaman las logias masónicas. Ahí está, las logias masónicas, que eran reuniones secretas donde sus integrantes se llamaban los masones y tenían una suerte de código. Era como una secta, como te digo. Por ejemplo, un elemento clave que ellos utilizaban es este símbolo de aquí. Ahí está. Un ojo dentro de un compás. Ahí están los masones. Ah, así es. Profe, no me digas Illuminati, ¿ah? No me digas Illuminati, chicos, ¿ah? Estos son los masones, por si acaso. Tienen sus símbolos. Ahí está. Muy bien. De esa manera, chicos, de esa manera, la ilustración se difundió. Ahora, algunos reyes europeos trataron de aplicar las ideas ilustradas a sus reinos, porque la ilustración también proponía conceptos de modernidad, de progreso. Mira, este tema de aquí, en el último prospecto de San Marcos no estaba, pero en el examen anterior, al último examen, sí estaba el tema. De repente San Marcos, tú sabes que a veces hace cambios, a veces pone, saca temas. Yo lo he puesto aquí por si acaso San Marcos vuelve nuevamente a mencionarlo, ¿ya? Entonces, eso se llama despotismo ilustrado. ¿Qué dice ahí? Fueron monarquías europeas que gobernaron inspirados en los ideales de la ilustración. ¿Está bien? Los reyes que buscaban con estas ideas ilustradas modernizar sus reinos. Así tenemos, por ejemplo, los siguientes reyes absolutistas. Tenemos en Rusia a la gran reina emperatriz Catalina, Catalina de Rusia,
La llamaron Caterina la Grande, porque transformó a Rusia en una potencia de Europa Oriental, un gran poder naval en diferentes mares de Europa Oriental, ¿no? El mar Caspio, el mar Negro, el mar Báltico. Esa era Catalina la Grande, ¿ya? Convirtió a su país en una potencia militar. Otro ejemplo de monarquía ilustrada o despotismo ilustrado lo tenemos con el rey de Prusia. Te comento que Prusia es el antecedente a la antigua a la Alemania actual. Federico II, ¿ya? Él convirtió a Prusia, perdón, también en una potencia militar, ¿sí? Mantuvo una fuerte tolerancia religiosa y además terminó convirtiendo a Prusia también en una potencia militar, un gran poder militar, ¿ya? Profe, ¿cómo lo hizo? Bueno, los alemanes con este rey van a implantar pues una política militarista, disciplina, el orden, el progreso. Otro ejemplo de rey o también reina era el caso de la emperatriz de Austria, María Teresa. Ella era la mamá de María Antonieta. ¿Y en qué convirtió María Teresa su reino, chicos? La transformó, hizo una reforma legislativa, una reforma judicial, en donde su gobierno ordenó el final de la servidumbre. Le dio libertad a los campesinos. Los campesinos la amaban, contentos estaban con esta reina. ¿Ya? Estaban felices. Un ejemplo más es el caso del rey de España llamado Carlos III. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdan, chicos, qué reformas hizo Carlos III de España en América? ¿Cómo se llaman las reformas de Carlos III en América? ¿Recuerdan? Las reformas Bor... Claro, las reformas borbónicas. ¿Ah? Por ejemplo, en su gobierno se creó la Escuela de Medicina San Fernando, ¿verdad? Para modernizar la ciencia médica. En su gobierno se elevaron los impuestos, ¿no es cierto? Se quitaron a los corregidores, porque él pensaba que así el pueblo indígena estaría contento con el rey, ¿no es cierto? Incluso su gobierno también expulsó a los jesuitas. Él hizo secularización, le expropió tierras a los jesuitas. ¿Ven? Esas son características de los reyes ilustrados, chicos. ¿Correcto? Ahora, el objetivo de los reyes ilustrados es esto: tomar decisiones como si fueran padres para que el pueblo se sienta feliz, lograr la felicidad, ¿ya? Y la felicidad es una característica de los ilustrados. Por eso que ellos van a ser asociados a un lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿correcto? Resultado, chicos, en sus reinos no estallaron revoluciones populares. Cuando Francia intentó hacer estas reformas, hacer cambios, fue tarde. El rey que intentó hacer esto fue el rey Luis XVI, pero ya la revolución estaba en camino. Por eso que termina fracasando el despotismo ilustrado justamente en Francia, porque en lugar de haber despotismo, se levanta la Revolución Francesa. Eso vamos a ver la próxima semana, ¿está bien? Bien, chicos. Entonces, en ese mismo siglo XVIII, las ideas ilustradas se van a aplicar por primera vez en un proceso: la independencia de las 13 colonias. Pero, profe, no entiendo. Si usted está diciendo que los reyes absolutistas aplican las ideas ilustradas, entonces, ¿por qué no se considera a estos reinos como los que han aplicado por primera vez la ilustración? Lo que pasa es que en Norteamérica la aplicación no viene desde arriba, no viene desde el rey, eso viene desde abajo, de la población, de los llamados colonos. ¿Sí? ¿Cuántas colonias habían? Habían 13 colonias, chicos. Una preguntita: ¿estos colonos de dónde venían?
¿De qué reino europeo venían mayormente los colonos que fundan las colonias norteamericanas? Claro, venían de Inglaterra, por supuesto, y se escaparon de su reino, porque Inglaterra era un reino, porque estaban siendo perseguidos, ya que muchos de ellos eran protestantes, eran calvinistas. Y te comento que los calvinistas eran bien tacaños, ¿ah? Bien austeros. Recuerda que para el calvinista, la salvación del alma se logra cuando tú ahorras tu dinero, no pagas impuestos, ¿ya? Obviamente, los calvinistas se enfrentan al rey de Inglaterra, al gobierno inglés, y como son perseguidos, terminan escapándose a las 13 colonias. La mentalidad de los calvinistas, chicos, la mentalidad de ellos, su mentalidad, estos calvinistas en Inglaterra, por si acaso, se llaman puritanos, tienen ellos una mentalidad capitalista, ¿ya? Ellos no llegan a Norteamérica para que otros trabajen por ellos. No, 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 no. Yo voy a trabajar mis tierras. Y chicos, en el norte las tierras eran terriblemente malazas para la agricultura. Dicen que ellos tenían que tirar un tiro, un disparo al suelo para hacer un hueco y colocar la semilla de plantas. Y no crecía. Eran tierras muertas. Así que dijeron esto, Dios nos va a ayudar a hacer negocios. Y comenzaron a hacer empresas, utilizaron para eso lanas, tabaco, comenzaron a vender estos productos a Inglaterra, ya que los ingleses eran fumones, les gustaba mucho el fallo, el cigarro, comenzaron a acumular capitales, abrieron algunas industrias y para eso ellos compraban insumos a los ingleses. ¿Qué le compraban a los ingleses? Azúcar, café, té, en fin. Eso le compraban a los ingleses. Le vendían lanas y tabaco, pero compraban esto de acá, ¿ya? Para poder crecer era necesario, chicos, tener también una universidad. Por eso surge la Universidad de Harvard. Sí, han escuchado Harvard, ¿no es cierto? Una universidad pues conocida a nivel mundial, indiscutible. Incluso hasta tenían su bolsa de valores. Tenían su bolsa de valores de ellos. Imagínate, tenían tanta autonomía, pero seguían siendo leales a la corona británica. Mientras pagaran impuestos y la corona británica les avisara si los impuestos iban a subir o bajar, las colonias estaban tranquilazas. ¿Ah? Mira, ellos normal pagaban impuestos, siempre y cuando la Inglaterra les avisara que iba a hacer el cobro o el aumento o la reducción de impuestos. ¿Ah? En cambio, las colonias del sur, otra cosita había acá. Acá había más que comercio o más que industria, había más agricultura. Habían grandes plantaciones, grandes latifundios de algodón. ¿Quiénes trabajaban aquí? Los esclavos. Había esclavitud en el sur, ¿ya? Entonces, esta relación de concordia que había entre las colonias e Inglaterra se va a ver alterada a partir de esta guerra de aquí, chicos. La guerra de los 7 años. Se enfrenta Francia con Inglaterra. ¿Por qué ha sido la guerra? Por territorios estratégicos de ambos reinos.
Es una guerra geopolítica, también se le llama así. Por ejemplo, se está disputando el control de ¿qué? Canadá, la India, territorios importantes para el comercio internacional. Entonces, chicos, ¿quién va a ganar la guerra? ¿Inglaterra o Francia? ¿Quién ganó la guerra finalmente? ¿Inglaterra o Francia? Claro, la ganó Inglaterra, ¿cierto? La ganó Inglaterra. Y Francia, al igual que Inglaterra, tuvieron como efectos una fuerte crisis, una crisis fiscal. A Francia le fue peor porque Francia perdió la guerra, pero a Inglaterra también le fue mal, por lo que el gobierno inglés, el Parlamento de Inglaterra, ahora que ahí hay una monarquía parlamentaria, ¿cierto? Ordenó el aumento de ¿qué? De impuestos. Aumento de gravámenes, ¿entiende? ¿Qué son los gravámenes, chicos? Impuestos, ¿ya? Pregunta, ¿Inglaterra le avisó a los colonos que iba a aumentar los impuestos? ¿Crees que les habrá avisado? No, para nada. Inglaterra no avisó. O sea, aumento de impuestos. Inglaterra aumentó los impuestos sin consulta. ¿Para qué hizo Inglaterra esto? Yo te dije, los colonos podían pagar. Los colonos no se oponían al pago de impuestos, se oponían a la manera como se cobraba. ¿Ah? Ahora, al mismo tiempo, chicos, Inglaterra incrementó el proteccionismo. Inglaterra obligaba a las colonias a comprar productos que venían de Inglaterra o eran traídos por el comercio inglés a las colonias. Antes de comentarte de eso, cerramos con la idea de impuestos. ¿Qué impuestos se va a agregar? Café, al té, al azúcar, etcétera. Pero además de los impuestos, Inglaterra prohibía que las colonias puedan comprarle a otros reinos vecinos, ¿sí? Por eso que Inglaterra estaba haciendo con esto un monopolio. No podías tú comprar a otro. Por ejemplo, el monopolio del azúcar fue un duro golpe a la economía norteamericana. ¿Por qué, profe? Porque los norteamericanos producen chocolates. Ellos viven de chocolates. Así como Wonka, ¿cierto? Algo así, chocolates. Entonces, si no venden chocolates, su economía quiebra. ¿Cuánta gente se queda sin trabajo, sí o no? Entonces, el monopolio de azúcar afectó a todos. Tú sabes que el azúcar es un producto universal. Todos consumen azúcar, ¿verdad? Inglaterra va a vender azúcar a alto costo. Chicos, en ese escenario, los colonos deciden reclamar ante Inglaterra y envían representantes. Pero Inglaterra no permite que hayan representantes coloniales en Londres. Ante eso, chicos, los colonos consideraban que tanto el aumento de impuestos sin consulta como la ausencia de representantes eran dos medidas que para Inglaterra eran considerados como atentados
atentados a sus derechos, a los derechos coloniales. Profe, ¿y cuándo las colonias tomaron esta conciencia? Bueno, porque obviamente las colonias, los colonos, estaban adoptando, chicos, ideas liberales. Usted sabe que los liberales piensan así, ¿verdad? Nadie te puede pisotear. Los derechos son propios de la persona. Entonces, hay una fuerte influencia de quién? De la ilustración. Y así comienza el proceso, chicos. ¿Ya? El primer acto de la rebelión fue el motín de té en Boston. Los colonos arrojan el té al mar en rechazo al monopolio de la venta de té. A continuación, ¿qué hace Inglaterra? Incrementa presencia militar. Las colonias optan por reunirse en Filadelfia, en el famoso Congreso de Filadelfia, que es un congreso continental. ¿Por qué le llaman Congreso Continental? Porque fueron casi todas las colonias y acordaron romper todo acuerdo comercial con Inglaterra. Y para eso redactaron la famosa Declaración de Derechos. ¿Correcto? Ahora, las colonias en ese momento no quieren romper con Inglaterra. Por lo que las colonias envían una petición al gobierno de Inglaterra, al Parlamento, para que se reanuden las negociaciones, chicos, de paz. Pero el gobierno inglés, ¿qué hace? Rechazó esta petición. Consecuentemente, posteriormente, las colonias que optaron a declarar la guerra a Inglaterra, y eso lo lograron, lo plantearon en el segundo Congreso. La guerra ya era un camino ineludible. Entonces, las colonias forman el ejército continental, llaman al anciano, pero experto en guerra. A ver, chicos, ¿quién dirigirá ese ejército continental? Un anciano, muy veterano, pero muy experto en la guerra, porque había peleado en la guerra los 7 años. Es el mismo que luego va a estar en el billete de $1. ¿Lo referimos a quién? A, a George, ¿no es cierto? George Washington. Claro, George Washington. Bien, de esa manera, chicos, al mismo tiempo se declara la independencia de las colonias. ¿Ya? Por primera vez, la población plasma ideas liberales. ¿Qué ideas defienden los colonos? Libertad individual, igualdad ante la ley, derecho a la propiedad privada y el derecho a la felicidad. Todo eso se plantea en la Declaración de Independencia. Pero hay un detalle, chicos, ¿eh? Esa declaración era solo para los norteamericanos, no era internacional, no era a nivel mundial, solo para ellos, ¿ya? Por eso que la independencia norteamericana no fue internacional, fue regional, solo para ellos, ¿correcto? Y vienen los enfrentamientos importantes. Batalla de Saratoga y Batalla de Yorktown. En la primera, ambas son victorias de los colonos, solo que en esta segunda, la de Yorktown, tienen el apoyo de Francia y España. Profe, ¿qué hace Francia apoyando a las colonias? Una revancha geopolítica. Francia quiere recuperar territorios perdidos. ¿Sí? Y España tiene intereses comerciales. Quiere eliminar el contrabando inglés en América del Sur. ¿Recuerdan? En la época de la reforma borbónica, ¿sí o no? Y así pues, chicos, se logra la batalla final, se firmaría el Tratado de Paz, el Tratado de Versalles, por lo cual las colonias ya son independientes de Inglaterra. Chicos, aquí acaba la guerra de independencia. ¿Está bien? La guerra de independencia. Claro, los que rompen con Inglaterra son los colonos en el primer congreso, Dana. Lo que pasa es que después toman el camino de declarar la guerra porque
Inglaterra se había cerrado toda negociación. Además, estaba incrementándose la presencia militar de los ingleses. La única forma de defender las colonias era peleando, ¿no? Declarando la guerra. ¿Sí? Bien, entonces, chicos, resultados de la guerra. Años más tarde, los estados libres, las colonias, se van a reunir por última vez. Esta reunión no es parte ya del proceso de independencia, sino es parte de las consecuencias, ¿sí? Se reúnen en una convención. Esto no es un congreso, es una convención, ¿ya? La Convención de Filadelfia, donde justamente van a acordar el futuro de los estados libres. El sur, chicos, de Norteamérica quería separarse del bloque. Decían ellos, aquí nosotros nos separamos. Gracias, amigos del norte, nos retiramos. Oigan, pero no se vayan. Los del sur, ¿qué decían? No me conviene la independencia del todo, porque la independencia significa que los negros van a ser libres. Y en el sur, recuerda, la economía se basaba en la esclavitud. Entonces los del norte tuvieron que negociar con la gente del sur. ¿Qué les dijeron? Miren, sureños, únanse al naciente estado y quédense con los esclavos. Ya más adelante veremos el tema de la esclavitud. Y así, chicos, era la única forma que el sur se integrara al norte, porque canjearon la integración por la esclavitud. Sí, gracias a ello, fundaron ellos un nuevo estado, jamás visto en la historia, la República Federal. Sí, tuvieron una constitución política donde establecieron el sistema de gobierno que ellos tendrían, un presidente cada 4 años, una cámara de Congreso, tanto de senadores como diputados. Se llama eso bicameralidad. ¿Ya? Y por supuesto sería muy importante porque va a influenciar sobre todo en las colonias españolas, Perú, Argentina, Colombia, en fin. El mismo Simón Bolívar, ¿ah? El mismo Simón Bolívar, chicos, toma el modelo norteamericano en gran medida. ¿Ah? Influenció mucho en las colonias españolas. ¿Ya? Y chicos, entonces con eso terminaríamos. Ya la próxima semana veríamos el tema Revolución Francesa. Ahora vamos a compartir nuestra semana número 11 para dar también las claves. Entonces, vamos con las claves. Vamos con las claves. Bien, ahí va. Pregunta 1, respuesta correcta, la alternativa, besito, ya que la 2 y la 3 son de la Edad Media y te preguntan en la 1, eventos de la Edad Moderna. Número 2. Te comenté que estos son características de la monarquía absolutista. Palabra clave para regalismo, preeminencia, ¿verdad? Y el providencialismo, palabra clave, gobierno divino, ¿cierto? Ya está. Clave final, avión. Pregunta número 3. Esto está más directo, chicos. Autores de obras ilustradas. ¿Está? Vamos a clave, alternativa D de dado. ¿Sí? Pregunta 4. ¿Qué planteamientos tuvieron los ilustrados, pero en el campo económico? La 1 no es económico, es más político, si te puedes dar cuenta, ¿sí o no? La número 2 es algo más social, eso del buen salvaje de Rousseau. Pero la 3 y la 4 sí son económicos. Planteaban que todos paguen impuestos y que haya una libertad económica que sea superior al proteccionismo, ¿verdad? No se olviden que en esa última parte de la libertad económica, los ilustrados van a tomar las ideas de Francis Quesnay y Adam E. Smith, ¿correcto? Ya está. 5,
Obra Espíritu de las Leyes, obra de Montesquieu, que admiraba la monarquía constitucional inglesa. Número 6. Reyes absolutistas ilustrados. Ahí están los reyes más importantes, ¿verdad? Los sacabas con el rey Carlos X, Carlos III, perdón. Con eso salía rápido. 7. ¿Qué características podemos afirmar del déspota ilustrado? Sería la 1 porque toma ideas ilustradas para modernizar sus reinos. Y también la número 2 porque muchos de estos reyes son tolerantes y cambian a los funcionarios incorporando a la burguesía al Estado. La 3, en cambio, no, porque los monarcas ilustrados no usan congresos ni parlamentos, ellos gobiernan solos prácticamente. Y la 4 no, porque es característica solo de la monarquía absolutista. ¿Sí? Acá nos hablan de monarquías ilustradas. Vamos a la 8. Enunciado que corresponde a las causas de las 13 colonias, la 2, obviamente, y la número 4. Profe, la 3 no, porque Francia no interviene pues en contra de las colonias. Y a la 1 menos porque obviamente las colonias nunca fueron perseguidos por tener diferente religión. Inglaterra en esa parte sí respetó mucho la diferencia religiosa, por si acaso. Número 9. Clave. Primero podemos decir que la número 1 es incorrecta porque la Revolución Francesa es posterior. La número 2, no tenían representación parlamentaria los colonos, Inglaterra. La 3 sí, y la 4 también porque fue la batalla determinante o la batalla final. ¿Ya? Y la número 10, chicos, pregunta Nison San Marcos, ¿qué ocurrió cuando las colonias le piden a Inglaterra reanudar conversaciones? Inglaterra rechaza, por la que las colonias se vieron obligados a ¿qué? A declarar la guerra consecuentemente, ¿verdad? En el Congreso de Filadelfia, el segundo Congreso de Filadelfia. ¿Está bien? Y chicos, con eso hemos terminado. Que tengan un buen clave 4. La 4 es la de dado. ¿Sí? De dado. ¿Ya? ¿Por qué habían huido? Porque habían estado perseguidos allá en Inglaterra. Porque los colonos eran puritanos, calvinistas, y el gobierno inglés era anglicano. El gobierno inglés había aumentado los impuestos, por lo que los puritanos habían escapado. ¿Ya? Ya cuando estaban en Norteamérica, Inglaterra se comprometió a no más perseguirlos. Era como un refugio para ellos. ¿Sí? Listo, chicos, que tengan buen día. Nos vemos la próxima clase. Cuídense muchísimo, chicos. Nos vemos. Gracias.